Hola, muy buenas noches. Sean bienvenidos a su programa Un Enfoque. ¿Alguna vez han sentido tristeza o ansiedad y la misma tristeza la han confundido con depresión? Bueno, vamos a tocar este tema y el título que tenemos por hoy es Y todo comenzó. Vamos a hablar sobre depresión y ansiedad, así es que va a estar súper interesante. No se despeguen de su pantalla y ya saben, pueden agarrar, compartir la transmisión y dejar sus comentarios en la cajita. Igual de comentarios, denos su like y no se despeguen. Le damos la bienvenida a los panelistas invitados y a Gamita. Así es que comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Un Enfoque. ¿Alguna vez te has sentido infeliz, desanimado, que no eres digno de algo, culpable? El día de hoy estaremos abordando un tema súper interesante: ansiedad y depresión. Y es que hoy en día es una de las enfermedades, la depresión, más importantes que podría traer ciertas enfermedades colaterales a la vida de los seres humanos hoy en día. El estrés, el trabajo, el tránsito, otras enfermedades podrían desencadenar muchísimos factores que podrían afectar tu vida hoy en día. ¿Sientes que no puedes enfrentar o disfrutar la vida que te rodea? ¿Sientes que no encuentras un sentido a lo que estás haciendo? Ten cuidado, podrías tener depresión o padecer algún síntoma de ansiedad. Te invito a que te quedes. Y ¿sabes una cosa? Este tipo de enfermedades podría incrementarse un poquito más en las mujeres que en los hombres. ¿Qué opinas? Escríbenos en comentarios. Nos vemos en un momento. Pues bien amigos, vamos a dar paso a que nuestros invitados puedan tomar lugar y podamos platicar sobre este tema tan interesante. Ella es psicóloga de profesión, además que es egresada del Instituto de Estudios Teológicos, ISOM, de la Escuela de Ministerio. Ella es Gaby. ¿Cómo estás? Adelante, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien, amigo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañes en esta noche. Cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia en ISOM, qué se siente graduarse de la Escuela de Ministerio. Es algo impresionante porque sin duda las herramientas que se te ofrecen, el conocimiento que una vez creíste nunca tenerlo, una vez que te dan las herramientas, el conocimiento, vas profundizando en tu experiencia con Dios. Es algo que definitivamente todos como cristianos, hijos de Dios, servidores, es necesario conocer y aprender. Muy bien, perfecto. Bueno, pues les invitamos a nuestros amigos, si no han cursado esta escuela de ministerio, inscribirse, ¿verdad? Así es, de verdad tienen que hacerlo porque es muy necesario, es muy importante hacerlo. Así es. Bueno, nuestro siguiente invitado de esta noche es un gran amigo, un gran hermano también. Él forma parte del staff técnico de Un Enfoque, además de otras transmisiones de la Iglesia Fuentes, y además es un músico muy, muy sobresaliente a quien yo admiro mucho. Amigo Gerson, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Gamita? Bienvenidos. Gracias por la presentación, sobre todo. Así es, amigo. Cuéntanos un poquito, ¿tocas instrumento, el bajo? Sí, bueno, me dediqué un tiempo a la música y ahora, bueno, pues el Señor me ha llamado a tocar para Él. Así es. Y además de estar en otros proyectos aquí en la congregación. Así es. Que es todo un honor servir a Dios, amigo. Así es. Así es. Bueno, pues les invitamos también, si no están colaborando en alguna área, el equipo de staff. Sí, claro que sí. Es muy importante, sobre todo para el desarrollo espiritual, porque los pastores de nuestra congregación se preocupan mucho de que nosotros tengamos un crecimiento espiritual en la congregación para poder servir a Dios, ¿no? En estas áreas Así es.
que por ejemplo el equipo de medios pues siempre está abierto para que participen ahí, para que Así se es. inscriban. Y medios incluye todo lo que es audio, todo lo que estamos viendo de Video, ahorita de transmisiones. comunicación, publicidad. Así es. Entonces, pues están invitados, ¿no? Perfecto. Bueno, Para que se pues unan al amigos, equipo. pueden acercarse con nuestro amigo Gerson Sí, claro que sí. si están interesados en participar. Así Adelante. Bueno, amigos, pues no sé si han visto una película, salió hace un par de años, relativamente reciente esta película, se llama Intensamente, donde aparecen unos muñequitos en la vida de la cabeza de una niña, una adolescente, y pues ellos manipulan ciertas sensaciones, ciertas emociones que experimenta esta niña, entre ellas pues la alegría, la furia, la tristeza, el desagrado, el temor, y como que van apretando sus botones y son los estados de ánimo que adquiere esta niña, ¿no? ¿Será que de esa manera funciona nuestro cerebro? Bueno, a lo mejor esa es una parte muy ilustrativa, pero ¿cómo funciona esa parte de nuestro cerebro? Se podría decir que sí es una buena alegoría del funcionamiento de las emociones. Evidentemente no es tal cual. Sin embargo, muchas veces sí, cuando predomina una emoción sobre una persona, sí tiende a tomar el control de la misma. Y cada una de estas tiene una función. Y ciertamente lo describe precisamente al principio de la película, que cada una tiene una responsabilidad. Creemos que Así tal es. vez el temor o el desagrado, como lo muestra al principio, como que no sabía para qué funcionaban, pero después se dio cuenta, el temor funciona para que tome precauciones, para cuidar el bienestar de la chica y todo eso, ¿no? El desagrado igual, que funciona como para evitar que algo negativo entre en su cuerpo. Así es. Y Como rechazar algo, ¿no? Exactamente. Y es que algo que pasa muy frecuentemente y que se demuestra en la película es que se tiende a ver como un rechazo hacia la tristeza o hacia emociones negativas así en general, ¿no? Y negativas entre comillas, porque consideramos que la alegría es la mejor emoción de todas, pero cuando hablamos de enojo, de tristeza, de desagrado, de temor, decimos, no, esas no son buenas. Sí, así es. Fíjate que con respecto a esta película que dices, es muy curioso que los personajes que salen representando las emociones que se reflejan en una vida humana, es muy curioso que sobre todo los niños, lo primero que hacen es colocar ese personaje en alguien de la vida real. Así es. O sea, lo relacionarlo, ¿no? Y cuando ven el personaje, dicen, esta es mi tía, o ese es tal hermano, tal, ¿no? Entonces eso es lo curioso de todo esto. La enojona. Yo creo que sí tiene, sí, exacto. Yo creo que sí tiene de alguna manera el contexto de querer reflejar esto, ¿no? Pero fíjense, esto es bien curioso porque de un tiempo para acá, de unos años para acá, estamos hablando de la depresión como una pandemia, prácticamente. Como una enfermedad, Sí, claro, lo decíamos o sea, al principio, sí. Así mundial, o sea, es un asunto mundial, ¿no? Y bueno, en parte los medios de comunicación han colaborado mucho en difundir este tipo de cosas. Así Entonces, pero fíjense, aquí la situación es que la difusión de este tipo de cosas es muy enorme, es muy grande, lo han amplificado mucho. Y sin embargo, las soluciones no. Ok. ¿no? Y esto viene a colación porque estaba yo checando, viendo lo de este tema para tener una mejor referencia, y resulta ser que las depresiones más grandes que ha sufrido la humanidad ha sido en la Edad Media y en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el hombre o la ciencia no diseñó cosas tan exactas como para poderla erradicar, sino más bien para tener un paliativo, ¿no? Algo Controlar, ¿no? Sí, algo que la tuviera, un placebo, pues, para este tipo de cosas, ¿no? Como la música, como cosas así, que después de esas depresiones, que después de esos eventos, perdón, causaron estas depresiones, ¿no? Y eso es muy interesante porque todo esto se refleja hasta el día de hoy, sobre todo en la niñez, ¿no? Es donde más se refleja, ¿no? Sí, bueno, es que es un tema, como dices, a nivel mundial, de un tiempo para acá se le ha dado como mayor difusión
y pues no diferencia, desde niños pueden ya presentar ansiedad, o sea, hay trastornos de ansiedad en niños, en adultos con mayor razón también, la depresión de igual manera. Y es que, ¿cómo podríamos definir qué es depresión? A lo mejor es algo que, como decías, ¿no, Gaby? Es algo que tú quieres como rechazar o que quieres minimizar el hecho de sentirte triste. En la película lo vemos, ¿no? El hecho de minimizar la sensación de tristeza y vivir todo el tiempo en alegría o así. ¿Qué será la depresión o cómo lo podemos definir? Bueno, para empezar, yo creo que sería importante mencionar qué no es la depresión. Y es que la depresión no es tristeza. Hay un abismo enorme entre la tristeza y la depresión. Tristeza todos lo hemos padecido, y ciertos episodios de depresión menores también muchos lo han padecido. Sin embargo, cuando ya hablamos de una depresión, ya podemos hablar ya de un trastorno, el cual ya no es algo controlable, literalmente es una enfermedad. Y algo que me llama mucho la atención acerca de todo este asunto de la pandemia, el virus, la cuarentena y todo, es que anteriormente sí se hablaba de depresión, sí se llegaba a tocar el tema, sin embargo quedaba muy al aire. Pero a causa de todo esto que está pasando y que desbordó en muchas personas episodios depresivos, personas que jamás lo habían experimentado, lo experimentan por primera vez en esta situación, y comienza a hablarse un poco más, se comienza a ver más información, más apoyo, más ayuda. Entonces, hay más información acerca de esto. Y eso es relativamente bueno. Es bueno que la gente esté informada y que esté al tanto de lo que esto es. Porque claro, muchas veces se tiende a minimizar, y yo lo he oído infinidad de veces, que quieren minimizar la depresión así como tipo, ay, pues ponte feliz, ay, es que échale ganas. O no es para tanto, ¿no? Hay muchos factores que podrían detonar a lo mejor la depresión en alguien. Pero a veces podría ser que te preguntan, ¿no? Algo tan sencillo, ¿cómo estás, amigo? Bien, ¿no? O sea, y tal vez no le das la importancia que dices, no, pues la verdad es que sí me siento triste. Ahora, tendríamos que definir, como dices, o sea, ¿hasta qué punto es válido sentirte triste como un sentimiento de tristeza? ¿Y en qué momento ya estamos hablando de un trastorno mental, emocional? O que también podría ser, ¿no? Hay por ahí un temperamento melancólico, y que a lo mejor ese tipo de personas que tienen ese temperamento, generalmente, bueno, yo me identifico un poquito con el melancólico, estamos así, a veces ves las cosas un poquito grises, a veces, ay, como que te cuesta, y a lo mejor es parte de tu personalidad, de tu temperamento, y no necesariamente estás cayendo en un tema de depresión. Aquí precisamente hablando de los temperamentos, hay, según el argumento, 4 tipos de temperamentos, que son el colérico, sanguíneo, melancólico y flemático. Los melancólicos y flemáticos tienden un poco más a ser factible que caigan en depresión. Eso es realmente un hecho, a diferencia de los otros dos, que son los que minimizan precisamente. Y algo para detectar que es depresión es que hay ciertos síntomas, ciertas cuestiones que van a determinar ya lo que es la depresión. Y mucho de esto es que va a haber un decaimiento de ánimo, no va a haber fuerzas ni deseos de hacer, a pesar de las cosas que te gustaban, que te causaban un placer, ya no te produce ningún interés hacerlo. Y estos síntomas tienen que durar por lo menos 2 semanas. Si duran más de ese periodo, entonces ya podemos hablar de una latencia de depresión. Si dura menos, unos días, una semana, entonces solo es un episodio de tristeza prolongado, pero no es una depresión. Sí, esa es la diferencia, ¿no? O sea, yo entiendo que los seres humanos, por su mismo temperamento y carácter, como lo definía Gaby, tendemos a tener momentos de tristeza, momentos de alegría, ¿no? Porque claro, realmente nada más son esos 2 momentos, no hay un momento en que digas estoy intermedio, estoy 0 grados, ¿no? Soy gris en estos momentos. Exactamente. No tienes ese temperamento, o eres triste o eres alegre. Pero la depresión tiene ya un contorno más serio, no solo porque se manifiesta en
tu trabajo, en tus relaciones personales. En toda la... Sí, ya, o sea, cuando uno está triste, uno puede decir, bueno, por cualquier cosa y platica uno su tristeza. Pero la depresión es al revés, o sea, esa te aísla, no cuentas nada, ¿no? O sea, no cuentas nada y te está pasando las cosas. Y como dices tú, llegan y te preguntan, ¿cómo estás? No, muy bien, me está yendo muy bien. Y realmente no te está yendo muy bien. Es muy normal, ¿no? Que te preguntan, bien, y respondes, no, bien, 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 no pasa nada. Fíjate que yo considero que en los hombres sí es muy normal. Las mujeres son como más sensibles a decir, no, la neta sí me está yendo muy mal. Y por eso se avientan unas pláticas así riquísimas, ¿no? Pero en los hombres no, en los hombres es muy complicado. Yo, por ejemplo, entiendo a los pastores que digo, bueno, uno como hombre dice, no, yo me aguanto porque soy macho, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque también tiene que ver eso, ¿no? Pero realmente te está afectando. Entonces es muy difícil que el trabajo de un pastor, que se le acerque un hombre y le diga, ¿sabe qué, pastor? Tengo esta bronca, ¿no? Cuando debería ser así. Debería ser sencillo, ¿no? Ahora, yo creo que es válido reconocerlo, ¿no? O sea, no tiene nada de malo en que uno se sienta o caiga en este episodio, porque muchas veces es como un tabú, un cliché, ¿no? Es decir, hablando ya de nuestros amigos creyentes en Jesús, que digas, es que un cristiano no puede vivir deprimido, no puede caer en depresión porque pues está la oración, está la iglesia, los amigos, la lectura de la Biblia. ¿Les ha pasado, amigos, algo parecido? Pues en lo personal, ¿O qué piensas? Ya Sí. estando en Cristo, ¿no? Sin embargo, como alguien que lo padeció, definitivamente sí me molesta, y podría usar esa palabra molestia, cuando minimizan a una persona que es creyente y dicen que no es válido que esté deprimido, porque es algo que está fuera de tu control, como lo mencionaba. No es algo que tú decides estar deprimido. Es como una persona que tiene ceguera o que tiene alguna lesión en el cuerpo, una enfermedad grave, no le dices a un ciego, ay, pues mira, nada más tienes que fijarte, pues, abre los son ojos, para ¿no? eso, Sí, ¿no? claro, ¿no? No Ponte las puedes, pilas, ¿no? ajá, no puedes hacer eso. ¿Y cómo me ¿Qué las pilas pongo? ¿no? Échale ganas con que se come. Creo que ahí es una parte, una palabra clave que acaba de mencionar nuestro amigo Gerson. ¿Y cómo le hago, no? Sí, claro. A lo Y es mejor... lo que te decía yo al principio, este tema se ha amplificado, no solo en México, en todo el mundo se ha amplificado el problema, pero las soluciones son así como que consulta a tu médico y ya, ¿no? Sí. Y mira, realmente no está mal el consultar al médico, inclusive en el ámbito cristiano, en donde yo estoy de acuerdo totalmente con Gaby, ya cuando estuvimos en Cristo ya no pasó esto. Hay episodios de tristeza, sí. Hay episodios Claro, es de normal. melancolía, sí. Hay episodios de alegría, sí, también. Pero lo que nos da Cristo es un dominio propio, ¿no? Y ese dominio propio no quiere decir que yo otra vez volvemos a aportar. No, yo puedo con esto y más. No. O sea, sí podemos, pero... Échenme más. Pero ya asistimos a otras personas, ¿no? Ya asistimos a nuestros líderes, a la oración. Porque lo externas. Exactamente. Pero yo creo que parte del problema radica cuando no lo externas, Claro. cuando no lo reconoces, cuando es. te lo quedas, lo interiorizas en ti, y entonces a lo mejor es más pesado, es más complicado el hecho de que algunos de los síntomas, ¿no? De depresión, que te da muchísimo sueño, no te da hambre, Islas, ¿no? insomnio también por otro Es lado. que existen como los extremos, ¿no? Donde o te da insomnio y quieres estar en la cama dormido todo el día, o no puedes conciliar el sueño, o comes así a reventar, o no te da hambre. O sea, de verdad puedes pasar horas, días sin comer y no te da la necesidad de comer. ¿Qué creen? Que a mí en algún momento, hace algunos años, me pasó algo parecido. Bueno, ya definiendo los criterios de los síntomas de la depresión, yo recuerdo que me costaba muchísimo trabajo despertarme. O sea, siempre estaba muy cansado, inclusive no me daban ganas de ir a la escuela. Eran clases que a mí me gustaban, de computadoras y toda esa onda, o sea, prefería quedarme dormido y empecé a reprobar esas materias que a mí me gustaban. Y yo decía, bueno, pues, ¿qué está pasando? Y un hambre. Sí, ese es el problema. Yo también, bueno, yo tuve la experiencia de ser diagnosticado maníaco depresivo. Y eso pasa. Yo me quedaba ahí con una anécdota que yo decía, bueno, me dormía y despertaba con un hambre y luego después de comer me daba un sueño y así te la llevabas, ¿no? Pero sí, o sea, te vienen manías, ¿no? Como por ejemplo,
yo lo que tenía era que siempre me tenía que ir por el mismo camino al trabajo. No podía, ¿no? Y si no pasaba eso, entonces yo me deprimía. O sea, si yo cambiaba de ruta, yo llegaba al trabajo y era un energúmeno, ¿no? O traer siempre el carro limpio. Si yo veía el carro sucio, lo tenía que mandar, o sea, llegaba a lavar mi carro hasta 3 o 4 veces a la semana, ¿no? Y entonces yo no me daba cuenta que yo estaba en ese asunto hasta que me dijeron, no, a ver, algo está pasando contigo. Yo todavía no conocía de Cristo, ¿no? Porque realmente quien me libera de esto y quien me libra de esto es Cristo, ¿no? Así es. Y es que a lo mejor ahí ya estamos mencionando puntos de la ansiedad. Porque la ansiedad tiene que ver con el hecho de que no controlas las cosas. O sea, sientes que no tienes control de lo que estás haciendo o de alguna situación. Mencionábamos, ¿no? El otro día el tema de a lo mejor la mamá con el niño y la mamá se vuelve ansiosa, o una situación del trabajo que sientes que no puedes controlar y ya estás... Yo, ¿sabes qué me pasaba en esos episodios de la depresión? Y yo no me he dado cuenta hasta que ahora que empecé a retomar, a recordar todo lo que había vivido, caminar por los cuadritos, yo no podía pisar las rayas. De verdad, o sea, me ponía mal pisar rayas, ¿no? O ver gente que pisaba rayas, ¿no? Y yo decía, no, sí, entonces... Y realmente te digo, yo estuve más o menos por ahí de 4 o 5 años tomando Prozac. Ok. Entonces, pues sí estaba ya muy serio. Es una medicina, ¿no? En este programa, ¿no? Sí, ese es un medicamento ya muy loco. Muy fuerte. Ok. ¿Y qué detonantes podrían desencadenar una depresión? O sea, porque a lo mejor para mí podría ser el terminar una relación amorosa y terminas la relación en la que a lo mejor estuviste 6 meses y ves ahí a los chavos, ¿no? Dices, ay, ya se tiraron al drama y tampoco comen y todo eso. Pero a lo mejor podría ser la pérdida de un familiar, ¿no? O tal vez que perdió la América, por cierto. Saludos a nuestros amigos de la América. Allá los de la cabina que cabina. No lloren ya, háganlo bien para llorar ahora. Ya pasó una semana y muchos todavía siguen deprimidos. Y gracias por abrir la herida. Mira, yo te podría decir que me dolería no me gusta el fútbol, el soccer, pero como le voy a los Vaqueros de Dallas estoy igual. La misma depresión. Misma situación. Y es que hay unos videos por ahí en la red que empezaron a circular y hay unas personas que le van al América o a cualquier otro equipo, ¿no? Pero generalmente es más con el América. Y se ponen a llorar y de plano dice, ¿por qué no te paras para ir a trabajar? No, es que me van a hacer burla en el trabajo. Y el amigo no se para, o sea, y prefiere no ir a trabajar que enfrentar esa situación de ansiedad. Sí, porque esa es la otra situación, ¿no? Es como el anverso de la depresión o la ansiedad. Que está muy ligado, ¿no? Está ligado, ¿no? Ajá, hasta cierto punto. Y es que definitivamente uno de los factores que habíamos mencionado al principio son las cuestiones biológicas, donde hay personas que están biológicamente determinadas que son más sensibles a padecer tanto depresión como ansiedad. Así es. Y ciertamente hay personas que sufren solo depresión, hay personas que solo tienen ansiedad, pero hay personas que sufren ambas y eso está horrible porque, por ejemplo, la depresión te dice que te quiere tirado en la cama durmiendo todo el día y todo el día, toda la noche, y la ansiedad no te permite conciliar el sueño. Entonces ya cuando están las dos es como un combo súper letal. Y uno de los factores es lo biológico. Otras son precisamente las que acabas de mencionar, que son como situaciones que todos podemos padecer, que generalmente en la cuestión de los duelos, de las pérdidas, no necesariamente un fallecimiento, sino una ruptura y demás, una de las etapas del duelo son precisamente la depresión o valle de desesperanza momentáneo, pero debe ser así, debe ser momentáneo. Un caso, por ejemplo, la depresión posparto, ¿no? También hay varios tipos como de depresión. En un momento más vamos a platicar de eso. Y la gravedad también va a depender del tipo de persona o cómo se lleve esa situación. Cómo lo enfrentas, ¿no? También mucho tendría que ver el apoyo que recibes si lo manifiestas, tus amigos. Amigos, escríbanos por favor en comentarios si ya han tenido alguna experiencia. ¿Sabes qué? A mí me pasó esto, yo no paraba de comer o me la pasaba comiendo.
entre otras situaciones. Escríbenos, queremos ahí responder a tus comentarios y vamos a una cápsula. En un momento regresamos. Hola, me llamo Diana y tengo 24 años y les quiero compartir un poco de mi vida con depresión y con ansiedad. Yo descubrí que, en realidad no descubrí que tenía ansiedad y depresión. Todo empezó hace muchos años. Cuando yo sentía un vacío, era muy fácil para mí llenarlo con mis estudios. Me enfocaba mucho en eso, en todo el día estar ocupada haciendo tareas y demás. Y yo lo veía normal, lo veía como pues algo de responsabilidad, pero en el fondo yo siempre supe que era para olvidar todo. Después de eso llegaron los niños a mi vida y pues tuve parejas con las cuales pues yo intenté llenar cierto vacío, y creo que el momento en el cual yo realmente me di cuenta que estaba mal o que algo estaba mal conmigo o en mi vida más que nada fue en enero de este año, cuando todo empezó cuando yo empecé a normalizar el no querer salir. Yo ya no salía de mi casa más que hacer compras del mercado y regresar. Dejé de arreglarme y dormía mucho. Empecé como a decir, pues no, así soy yo. Yo duermo mucho y no le vi algo de malo porque pues todavía no estaba trabajando. Dije que pues ir al mercado ya era salir. Pero yo en ese tiempo no vivía con mi familia, entonces empecé a notar que también con ellos era como de decirles, sí, estoy bien, y ya, ahí se acababa todo. No me mensajeaba ni con amigos, ni con, pues básicamente con nadie. Me encerré en un mundo en donde solamente era esa casa, estar yo ahí todo el día, viendo videos o durmiendo. Y creo que en el momento en el que sí dije necesito ayuda fue cuando empecé a despertar llorando de la nada. Yo no sabía por qué lloraba. Simplemente lo primero que hacía al despertar era llorar. Y eso sí quería despertar porque habían veces en las que eran 1, 2, 3 de la tarde y yo trataba de mentalizarme y decir no, sigue durmiendo para que no te sientas mal. Para como no sentir ese dolor. Y pues nada, así pasaron muchas cosas más que me hicieron hacer todo lo que he hecho hasta ahorita y que pues más adelante les voy a contar. Y y cuando yo nunca supe que tenía ansiedad hasta ahorita que estoy en terapia. Pero yo lloraba mucho y no era como un llanto normal, era como un llanto de dolor por dentro, o sea, tal cual me dolía el pecho y yo empezaba como a temblar, y en esos momentos yo recuerdo que no puedes pensar en otra cosa más que, o sea, no ves nada positivo. En ese momento todo se te junta y no ves ni un rayito de luz. Tú piensas que todo está mal, sientes un dolor interno, un vacío, y pues no sé, como que en muchas ocasiones cuando yo me sentía así y ese llanto era como muy prolongado, y yo decía tal cual que ya no podía. Tenía deseos enormes de ya no estar aquí, era como de por favor ya llévame, ya no quiero estar aquí. Y era también como un grito de auxilio, como si yo les quisiera gritar a las personas que por favor me ayudaran, pero no poder, o darte pena
de causarle a alguien alguna molestia. Lo que a mí me ha ayudado a superar estas dos cosas es pues la terapia psicológica, o sea, estoy yendo a terapia. Ahí fue donde descubrí tal cual todo lo que tenía, porque yo pensaba que era una chillona que lloraba por todo, cuando en realidad habían muchas emociones pues adentro de mí. Entonces creo que para momentos en los que tú ya no sabes cómo controlar todo, es muy buena idea conseguirte terapia. También, gracias a Dios, tengo una amiga desde pequeña que sube a su perfil pues cómo le va en su vida, y ella siempre pone en sus imágenes o todo en gracias a Dios, pone versículos, y su vida para mí es como un ejemplo. Entonces yo dije que tal vez otra manera de encontrarme, de salvarme y de sentirme mejor, y lo que me faltaba era Dios. Así que me contacté con ella, y ahora estamos casi todas las semanas, una vez a la semana, hacemos lecturas bíblicas. Ella me explica cómo orar, y me explica más que nada lo que quiere decir la Biblia. No sé, me he dado cuenta que cuando a veces todavía tengo esos ataques o quiero llorar o me siento sola, he crecido mucho en esa parte espiritual, porque así puedo sentirme sola en el plano terrenal. Hay algo, o sea, quedarme sentada escuchando música de Dios es como una tranquilidad que nunca sentí, y ha disminuido mucho pues esa ansiedad y ese miedo. Y pues también trato de ayudarme yo misma con audiolibros o pues libros en normal o digital sobre autoestima, amor propio, varios temas en los que yo pueda alimentar mi mente y mis pensamientos para que dejen de ser negativos. Y mi consejo para todos los que estén pasando por una situación similar es, antes que nada, que no les dé pena o piensen que son débiles por estar pasando esto, porque en realidad son muy fuertes por estar aguantando. Y va a llegar un momento en el que ustedes sientan que ya no aguanten más, y no está mal pedir ayuda, es muy necesaria. Y también el hecho de acudir a terapia creo que no te hace loco, al contrario, todo mundo en algún momento de su vida debería ir, aunque no tengas tantos problemas, solo para poder poner tus emociones en donde deben estar. Pero bueno, esa es una parte de mi consejo, en el que no te dé pena pedir ayuda, y mucho menos te dé pena ir a terapia. También yo sé en muchos momentos me sentí sola completamente, y yo sé que es muy difícil que alguien te lo diga y que te dé como palabras y que tú las puedas sentir de todo corazón, pero yo creo que si muchos me vieran al inicio de este año y vieran mi progreso, se darían cuenta que hay como esperanza. Y también para ti, para todo el mundo, no sé, creo que no nacimos y tampoco fuiste señalado como para decir él va a venir a esta vida a sufrir, porque no es así. Creo que cuando estamos pasando por situaciones así, nuestro mundo se cierra, pero para empezar, estoy segura que a tu alrededor hay al menos una persona que te puede ayudar y que te puede dar la mano. Así que no dudes en hablar con alguien lo que estás pasando, para que desde su perspectiva te pueda dar su opinión.
También otro consejo muy importante que a mí me ha ayudado es el hecho de escribir mi historia, lo que estoy pasando, y leerlo como si fuera otra persona, o sea, si fuera la historia de otra persona. Eso me ha hecho verme con compasión, porque al ver lo que escribí y ver como si fuera otra persona, pues esa compasión entra en mí y yo puedo hacerlo conmigo. Creo que el primer paso es ese, darte cuenta que necesitas la ayuda y pues ayudarte tú también. Creo que aunque tengas tantita fe, con eso ya se te va a abrir un mundo de posibilidades, a que acudas a terapia, a que por tu cuenta busques videos sobre tu situación y llámale, no sé, Dios o el universo, pero no sé, quiero que tengas la fe en que van a haber momentos malos en la vida, pero también van a haber muchos momentos demasiado buenos en tu vida. Yo quiero compartirte que vengo de un pueblo de Chiapas, y cuando era pequeño mi mente solamente dimensionaba que yo iba a estar por siempre, que ahí iba a ser mi vida, que me iba a casar, iba a tener hijos, y hasta ahí. O sea, era lo único en lo que yo pensaba, y Dios me ha premiado con cosas que yo, o sea, que mi mente ni siquiera dimensionaba, que yo no creía, que yo veía imposible, que yo sentía que solo le pasaba a otras personas. En todo ese lapso sí me pasaron situaciones que obviamente me lastimaron, que me causaron ciertos traumas y demás, pero todo eso también hizo que yo estuviera en donde estoy ahorita. Terminé una carrera, y estoy con mi familia, y me fui al extranjero por un tiempo, y o sea, eran situaciones que yo nunca pensé que a mí me fueran a pasar. Así que creo que también empieza a tener al menos un granito de fe, un granito de esperanza y un granito de positividad en tu vida, para que te des cuenta. Y eso es lo que a mí me pegó más, darte cuenta que tú tienes una realidad, la cual es una posibilidad infinita de todo lo que puede pasar en tu vida, y que te des la oportunidad y que te quedes como que con la emoción o que con la duda de que más adelante vienen cosas muy buenas para ti. Obviamente, como te digo, van a haber malas, pero también van a haber muy buenas. Cuando me suceden cosas buenas, me dan hasta ganas de llorar del sentimiento, de agradecer que nunca tuve el valor y que nunca escuchó mis súplicas de decirle ya llévame, porque si yo hubiera hecho, no sé, o sea, si me hubiera ido por una salida muy fácil, no hubiera podido ver todo lo que me esperaba más adelante. Así que es un proceso muy largo. Yo también todavía estoy en el proceso pero ten mucha fuerza. Ya la tienes por el simple hecho de estar pasando por esto, y síguela teniendo para hacer tu proceso de sanación más fácil. Y sí, creo que lo básico y lo que te tienes que grabar es que tu realidad solamente es una en un millón de todas las posibilidades con las que la vida te puede premiar. Que no te des por vencido, que busques a Dios si tú lo crees, y
que no te dejes llevar por las personas que se puedan burlar de ti o hacerte sentir mal. A tu alrededor también hay personas que te aman y que te van a apoyar. Y pues no sé si esto vaya a salir, pero también me gustaría que si alguno necesita ayuda o quisiera hablar conmigo o quisiera conocer más de todo lo que pasé para identificarse más conmigo y darse cuenta y así poder tener un poquito más de esperanza, pues que lo pueden hacer. Y pues nada, creo que eso es todo. Muchas gracias por escuchar y todo va a estar bien. Solo es un momento difícil, pero vienen muchos momentos muy bonitos para tu vida. No te rindas. Lo que yo les pudiera aconsejar, a la gente que está pasando por eso o que pasa por una situación similar, pero en base a mi experiencia, lo que yo les pudiera aconsejar es que primeramente que no se separen, si conocen de Dios o están en los caminos del Señor, que no se separen de Él, que no se suelten de su mano, que no salgan del hueco de su mano. Es muy importante. Aún con todo lo que uno siente, que siempre busque la presencia de Dios en esa situación y en su vida. Ese sería el primer consejo que yo les daría. El segundo, así como complemento, porque siento que es importante por lo que ahora sé de esto, que busquen también ayuda profesional, o sea, de una persona profesional en eso. Que busquen ayuda de una persona profesional. Y yo yo en su momento no lo hice, pero siento ahorita por lo que veo y sé que es importante, que es muy importante también eso. Y el tercero, pues, o sea, como para complementar, busca siempre como que también a un familiar, alguien con quien te puedas desahogar, con quien puedas platicar mucho, con quien le puedas decir todo, alguien de confianza. Que te escuchen también es muy importante. No es bueno quedarse con las cosas o querer quedarse con todo o querer hacerlo solo. Sí, es importante también eso, que alguien te ayude, te escuche, o que con quien platiques, que sepa que estás en esa situación. No solamente que te digan, no, pues échale ganas, qué bueno que te vi, échale ganas. No, y que tú sepas que te va a aconsejar, que a lo mejor que te motive de una u otra manera, que te motive. Eso me faltó, pero siento que también estaría bien. Y pues lo último que les podría decir, yo en mi caso me enfoqué mucho en mis hijas y en mi negocio, o sea, como que sacarlas paso a paso, poco a poco, con proyectos, como con metas, al mismo tiempo de sacar el negocio adelante. Tuve mucha distracción en ese, cuando estaba haciendo eso, queriendo sacar adelante y queriendo sacar el negocio adelante. Enfocarte en ese tipo de cosas. No, aunque me sentía mal, no me tiraba todo el tiempo así como que a perder. O sea, era más importante enfocarme en mis hijas y en el negocio, en un proyecto. Y siento que eso, el que te comprometas con algo, también te ayuda mucho. Eso me pasó a mí en lo personal. Toda la gente es diferente, todas las personas somos diferentes. Eso es lo que yo les pudiera decir de mi parte como consejo. No sé si a les funciona igual. Sí, yo creo que lo que me ayudó mucho fueron mis hijas. O sea, mis hijas, mi familia también, porque yo no quería, inconscientemente, como no sabía, digo que no sabía que lo tenía, yo independientemente de eso, quería que no me vieran mal. O
O sea, quería darle esa fortaleza, reflejar esa fortaleza cuando tu familia te ve, o sea, mis hijas, mi familia. Entonces, siento que eso me ayudó mucho. Incluso también yo creo que el saber que no tenía pudo ser también que haya influido en eso, el no saberlo, porque le echaba los kilos para que mis hijas no se dieran cuenta que uno estaba mal o que se sentía mal, y sacarlas adelante, ¿no? Y pues cuando voy a ver a mi familia, a su casa, a visitar a mis hermanas, a mi mamá, y tratas de poner siempre tu mejor cara, pero también eso tiene que ir reflejado también con acciones y con hechos. Si no era nada más de que me vieran bien, o sea, todos tenían que ver que uno estaba bien, que estaba echándole ganas. Eso me ayudó, o sea, siento que eso fue lo que me ayudó mucho, y porque en ese momento pues me había retirado un poco de la iglesia, o sea, me había salido y pues no estaba centrado en eso, pues. Yo siento que lo que me ayudó más en ese momento fue eso, el querer sacar adelante a mis hijas, y sobre todo pues también que tu familia te vea que estás bien, que estás fuerte, que estás echándole ganas. Pues en realidad no me di cuenta al principio. Fue hasta después que estaba viendo un programa en la televisión, de las personas que estaban pasando por esa situación y los síntomas que tenían. Entonces ahí fue donde me di cuenta que había tenido yo depresión. Todos esos síntomas que estaban diciendo ahí, yo los había tenido, y cuando los tenía yo pensaba que era normal o que era algo, alguna de salud, algún problema de salud, ¿no? Yo decía que era otra cosa, pero no, en realidad era eso, porque me daba mucho sueño. A toda hora quieres dormir, o sea, a toda hora te dan ganas de dormir, como que no quieres despertar, no quieres estar así viendo tu realidad, o sea, no quieres estar enfocado en eso, y todo lo que estás logrando trabajando o haciendo cosas, como que tampoco te satisface, incluso te molesta, o sea, hay mucha molestia, hay mucho enojo, y de repente también hay ratos así también de tristeza, también que había días que comías como desesperado, y había veces que no te daba hambre. Todos esos síntomas que estaban diciendo ahí, eso era lo que yo tenía, o sea, era lo que estaban diciendo ahí. Pero yo lo pasé así durante bastante tiempo, pero no me había dado cuenta, no sabía que era eso. Yo pensaba que era otra cosa, o incluso que era normal. No sabía que era depresión, no sabía que era depresión. Ya cuando vi ese problema fue cuando me di cuenta. Yo me di cuenta porque todo el tiempo estaba triste, no comía bien, no dormía bien, no tenía ganas de hacer nada, no me levantaba de la cama, empecé a tener problemas de salud, y pues sí me di cuenta que algo estaba mal. Fue Dios, no hay otra manera de decirlo, fue Él el que me ayudó a salir de eso y a darme cuenta de que tenía un plan para mí, para la vida de mi familia. Y mi papá también me ayudó mucho, él estuvo ahí en todo momento, y a pesar de que él también estaba triste, pues siempre buscó la manera de ayudarme, de sacarme adelante y de que saliera yo de pues esa depresión. Y pues también me ayudó mucho despejar mi mente, ocuparla en otras cosas, y pues sí. Y pues el consejo que yo daría es precisamente eso, de ocupar nuestra mente en otras cosas, buscar una actividad que nos guste, no sé, pintar, hacer algún deporte, y pues no estar todo el tiempo pensando en eso que nos pone tristes. Buscar a Dios también es muy muy importante, porque Él es el único que nos puede dar la fuerza para seguir adelante, y pues es eso, que no nos dejemos caer, porque pues a final de cuentas hoy podemos estar tristes, pero pues mañana quién sabe, es un nuevo día.
Así es, amigos. Bueno, pues realmente acabamos de escuchar algunas experiencias de algunos amigos conocidos. Queremos que nos escriban su experiencia nuevamente. Amigos, la depresión, la ansiedad, como ya nos explicaste, Gaby, tiene un sentido biológico, químico en nuestro cuerpo, pero también estará relacionado a un sentido espiritual. Porque en la Biblia podemos ver algunos personajes, por llamarlo así, algunos hombres y mujeres que podemos relacionar. Uno de ellos, por ejemplo, fue David, el mismo Job, ¿no? que enfrentó una situación difícil en la que perdió su familia, perdió su trabajo y pues estaba tirado en cama, además enfermo, ¿no? Elías, Jonás, Jesús mismo, Jesús lloró y Jesús en su momento también sudó, ¿no? Como gotas de sangre, dice la Biblia. ¿Tendrá un sentido espiritual también la ansiedad, la depresión? Definitivamente sí, sí hay ese trasfondo, ¿no? Espiritual, y yo creo que incluso si bien está como el enfoque biológico, científico y demás, definitivamente en lo personal me doy cuenta que hay un trasfondo espiritual que es el que manifiesta todo esto, porque si Dios espera de nosotros, y se menciona constantemente en la Biblia que mantengamos el gozo y que el gozo del Señor es nuestra fuerza, obviamente el enemigo, los espíritus malignos van a buscar quitarnos eso. Sí, claro, el indicativo que nos da la palabra de Dios acerca de que sí es un asunto espiritual es justamente eso. Dios nos dice, gózate en las tribulaciones. Eso es lo que nos dice su palabra, ¿no? Así es. Entonces, justamente conociendo nuestra condición como seres humanos acerca de este tema. Por eso decía yo, en la Biblia, cuando lo vemos en la Biblia solo habla de dos estados de ánimo del ser humano, ¿sí? El gozo y la tristeza. Y todos estos personajes que acabas de mencionar, y el más grande de todos, que es Jesucristo, Así es. en uno de esos episodios, en ese entender cuál era su propósito para la salvación de nosotros, él le dice a su padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Así Sintiendo es. esa tristeza terrible. Ansiedad, ¿no? En Sí, ese exactamente, momento. de que no saber qué estaba pasando. Aunque sabía el propósito, pero esa condición humana se manifiesta justamente para que nosotros... Yo entiendo que toda la condición humana del sufrimiento de Jesús y de su caminar, de su tratar con las personas, que todo está relacionado con estos factores que pueden detonar en nosotros la tristeza, por ejemplo, tienen que ver con por qué Jesús tuvo que caminar todo esto, para que confiáramos en Él, Así es. ¿no? Porque yo digo, bueno, ya no hay ninguna persona que conozca de Cristo y diga, es que Señor, tú no sabes lo que yo estoy pasando. O sea, es un no. clásico también. Sí, sí, pero realmente, o sea, dice, oye, es que todo lo pasé, no me faltó nada de mostrarte de qué es lo que me ha pasado. Yo creo que ahí también es donde se manifiesta esto que dice, yo no vine a quitar la ley, sino vine a cumplirla, ¿no? Uh-huh. Para decirnos, bueno, ustedes también la pueden cumplir. De esa manera, ¿no? O sea, con fe, que tiene que ver con la fe. Por eso decimos, es un asunto espiritual. Ahora, por experiencia propia, como yo te decía, todos estos problemas desaparecen cuando yo me entrego a Cristo. Yo en la mañana oí una frase que me gustó muchísimo, y que entendí esto, yo creo que la tenía que oír porque hoy tenemos que hablar de este tema, ¿no? Que dice, no vamos a entender todo lo que tenemos cuando lo único que tenemos, no vamos a entender todo lo que tenemos hasta que nos damos cuenta que lo único que tenemos es Cristo. Así es. ¿No? Entonces, esa es una realidad. Entonces, cuando nosotros creíamos que caminábamos con nuestro entendimiento, nuestra fortaleza, nuestro conocimiento, cuando mucha gente te llamaba el mejor amigo, eras tocado por el dedo de Dios, lo que tú decías se cumplía, y todo eso, y cuando adquieres todas estas cosas que se te pegan no solo a tu cuerpo, sino se te pegan a tu mente, hasta tu espíritu que estaba muerto, o que matan tu espíritu totalmente, y te encuentras con Dios, y te das cuenta que lo único que tienes ahora es a Dios, ahí es cuando dices, sí, Él es el que me salvó, o sea, Él me quitó todo esto, Él lo quita, ¿no? Porque como que entiendes, ¿no? Un poquito la identidad que ahora tienes en el hecho de que por algo Jesús dice, ¿no? O sea, por nada estés afanoso. O sea, porque los problemas de la vida cotidiana nos llevan a afanarnos.
Y dicen, no te preocupes por qué vas a comer, por qué vas a vestir. O sea, pues si aún, dice, las aves del campo, ¿no? Pues tienen su comida y Dios les da alimento. O sea, con mayor razón a ustedes, ¿no? Y por ejemplo, estás tocando un tema que es un factor que en un gran porcentaje ha causado los suicidios en los seres humanos. La Así falta es. de lo material, ¿no? Es que también vivimos como que en una sociedad Sí, claro, o sea, materialista, que de esa manera, ¿no? ¿no? O sea, ¿cuánto tienes, cuánto vales, ¿no? Exacto. Que es un lema de la gente que vive en la sociedad, ¿no? Fíjate que sí, definitivamente lo material tiene mucho que ver, pero en cuestión ya en estudios sociológicos, psicológicos, ciertamente es lo material, pero ¿para qué quieres tener tanto material? Para impresionar, para obtener atención, apoyo. Apantallar, tal vez, sí. Hablamos de una cuestión social y es que tanto depresión como ansiedad han explotado en nuestros tiempos precisamente porque estamos buscando constantemente, ¿no? El tener cosas, impresionar a la gente, Cierta tener aceptación, aprobaciones. Sí, las redes sociales, ¿no? Ya se había hablado acerca de esto. Yo considero que las redes sociales son tanto una de las mejores cosas que le han pasado a la humanidad, pero también una de las peores cosas que le han pasado, porque ya buscas como la aprobación constante de la gente. Y escuché una frase que me impresionó mucho, que dice que si vives por la aprobación de la gente, un día morirás por su rechazo. Wow. Es que pasa así. Déjame anotarla eso. Sí, de hecho, mira, yo ahora que he estado viendo este tema, y qué bueno que estamos tratando este tema porque están ligados a lo que hemos tocado, Sí, porque ahora otro de los grandes detonantes, de los grandes factores detonantes de la tristeza en mucha gente han sido las redes sociales. sí. Y yo me he encontrado con casos de chicos en las redes sociales que, inclusive a mí mismo, que no soy una persona muy recomendable para invitar a tomar café por la manera en la que pienso. No, pero invítenme cuando puedan. No, es un gusto compartir el a tomar café. Pero yo veía que inclusive invitaban a los de su edad a tomar café y por distintas situaciones, por todo lo que está pasando, por las tareas en línea, por la escuela en línea, por todo lo que lo están absorbiendo los maestros con tareas, que a mí se me hace nefasto el asunto también, que coopera mucho con la depresión y con La ansiedad. Los papás bien ansiosos, ¿no? Estos chicos van a estos lugares de famosos de café y le toman fotografía a su café. Y dicen, estoy aquí muy feliz. Y realmente no está muy feliz. Lo que está mostrando es una terrible tristeza porque está solo haciendo esas cosas, ¿no? Entonces, todo eso ha cooperado y yo creo que no es quitarle la máscara a las redes sociales porque no era el principio de ello, pero yo creo que ahora están cooperando mucho más con el meter a la gente en un estado en un encapsulamiento de tristeza terrible, ¿eh? Porque podría darse, perdón, el tema del bullying, por ejemplo, en redes sociales y que podría llevar a que un adolescente se deprima o a que a un adolescente se suicide inclusive. O sea, hay algunos casos, ¿no?, en los que pues, hasta se tienen que cambiar de escuela porque no aguantas la presión social. Y es que sí, o sea, el factor directo también es súper relevante y me ha tocado igual ver varios casos y atender varios casos que se relacionan con eso, con un ataque directo. Pero muchas veces ni siquiera nos tienen que atacar directamente para que nos afecte. Por ejemplo, ¿no? Podemos ver a la gente popular y que se ve demostrando mucha felicidad, mucha abundancia, mucha vida social y demás. Y entonces te das cuenta así como de lo miserable que es tu vida. Entonces eso te deprime más. Y aunque la otra persona esté igual, pero como dicen, no es la pura apariencia. Y es que, ¿qué es lo que pasa, no? Que cuando uno está en las redes sociales, no vas a mostrar tus problemas, no vas a demostrar lo malo que hay en ti, demuestras tu mejor cara, lo mejor que tienes. ¿Por qué? Porque si tuvieras tu perfil, te darías cuenta de que la persona que tiene tu perfil es mucho mejor y que tú quisieras ser verdaderamente como esa persona. Y me vuelvo a deprimir. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Que la gente está anhelando algo que ni siquiera es cierto. Es una falacia, es una máscara. Entonces, se deprimen por algo que ni siquiera es real. Sí, mira, y realmente, retomando otra frase que también me impactó mucho cuando yo lo oí, acerca de que nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Estábamos viendo todas estas cosas que pasan en las redes sociales con los chicos, sobre todo con la gente joven,
porque es la que más influye, ¿no? La que más influye, la que más tiene la tendencia a convertirse en un producto de las redes sociales. Analizando todo su comportamiento, nos damos cuenta que llega un momento en que los mismos jóvenes ya no tienen la tendencia no solo de estar comentando cosas ya sin ningún sentido, ¿sí? Y entonces es donde dices, es que ahora ya ni siquiera están analizando las cosas. Sí. O sea, si yo pongo una fotografía, le dan una fotografía de lo que sea, y le pongo y le pongo una frase que no tenga nada que ver con la fotografía, empiezas a ver uno de comentarios que dices, ahora ya está un análisis de nada están haciendo. Bien abstracto. De verdad, ¿no? y eso es lo preocupante, que se conviertan, porque todo eso nos va afectando. Y mira, termina en esto, esa situación termina en esto. Cuando ven que los jóvenes están sufriendo este tipo de cosas en sus casas, lo que hacen los gobiernos y las sociedades son legalizar este asunto. ¿De qué manera? Creando las generaciones de papel. Así es. No lo regañen, no les lo llamen la toques. atención, porque ya están heridos, ¿no? Y entonces, ¿cómo los vas a corregir? Vas a afectar a su Y no quiere decir que los tengas que corregir a regaños, pero ya nada más les dices, mira, sabes que yo considero que esto está mal, y se quiebran, ¿no? Y ya te quieren demandar, y ya quieren mandar. Berrinche, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero todo eso es lo que yo te decía, o sea, la misma sociedad lo que no puede controlar lo empieza a legalizar. Entonces ahora la anarquía la está empezando a legalizar de esa manera. Es como algo bueno. No les digan nada. O sea, ellos son seres humanos, piensan por ellos mismos, ya no los puedes corregir, que ellos aprendan como puedan. Y yo recuerdo que esa no es la filosofía de un maestro, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Pero ahora ya vayámonos a lo más importante, a lo más grande. No es la doctrina de Cristo. Así es. Y no podemos dejar que nuestras iglesias se permen de todas esas cosas que ahora vienen y que los jóvenes traen cuando nosotros tenemos se infiltra esa idea, esa ideología. Tenemos que estar firmes en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Tiene que haber una firmeza. Y ahí precisamente es lo que comentábamos hace un momento, hablando de la identidad, ¿no? Cuando entiendes el valor que tienes ahora en Jesús, el estatus, la posición que Él te da, o sea, de hijo, de que no tienes nada que temer. A lo mejor vamos a enfrentar situaciones de estrés, vamos a enfrentar situaciones de ansiedad que te van a orillar a tener momentos críticos, ¿no? A estar muy feliz, pero también a lo mejor un momento triste. Sabes que confías, que Dios está contigo, que Dios está a tu lado. Y será, por otro lado, que será la oración el único camino, pues, para salir de un aspecto de depresión. No, el único no. Considero que tenemos que saber cuáles son las armas espirituales con las que contamos. Adoración, alabanza, la palabra, la oración. Porque muchas veces, ¿no? Y lo mencionamos hace un momento, a lo mejor ustedes en casita, amigos, lo han escuchado, o a lo mejor lo han aconsejado también, ¿no? Pues ponte a orar, levántate temprano, busca a Dios a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana, si no puedes dormir, ponte a orar a esa hora. Y a lo mejor es válido, pero ¿qué pasa ya? O sea, ok, me pongo a orar a las 5 de la mañana y a las 7, ¿qué pasó? No, y es que peor, ¿no? Dicen que te pongas a orar, pero realmente no sabes cómo hacerlo. Te arrodillas y si no sabes ni qué hacer, sientes que tu oración rebota al cielo. O ni puedes orar, ¿no? Y eso es justamente lo que decía Gaby, o sea, yo creo que es la puerta principal para que Dios pueda tocar tu corazón. Pero lo demás tiene que ser la palabra de Dios, tiene que ser todo lo que te ofrece tu congregación, que son los discipulados y todo esto que te ofrece tu congregación para poder entrar directamente o más a fondo al corazón de Cristo. Porque ahí es donde va a venir la solución. No siempre va a ser, porque recordemos que nunca podemos ser del lado de la soberanía de Dios. Y si Él decide que en ese momento te quita la depresión, te la quita. Así es, tiene el poder para hacerlo. Si Él decide que alguien te aconseje o te dé el número de un buen psicólogo, o sea, también te va a sanar por ese lado. O sea, inclusive tomar medicina, ¿no? Medicarte. O sea, exactamente, seguir las indicaciones de un experto, ¿no? Quitándose ese cliché de yo no. O sea, sí, ya me dieron este número, pero Dios me va a sanar. O sea, sí, pero tenemos que entender por medio de todos estos, de todas estas herramientas espirituales, como dice Gaby, que Dios nos va a llevar a ese beneficio, porque es una de las cosas que quiere Dios en nosotros, la sanidad. Por eso mismo,
es importante que nosotros abracemos la salvación, dice Pablo, con temor y con temblor. Así es. Y es eso, conservar una relación con Dios. Mira, ahorita que, perdón, Gaby, ahorita que estamos tocando lo del asunto material, yo digo, muchas de las gentes que no han querido recibir a Cristo es porque creen que todo lo que tienen se los va a quitar. Porque ha habido muchas experiencias, de verdad, ha habido muchos testimonios, inclusive el mío. Por eso les digo lo de esta frase de que uno no se da cuenta que lo que tiene hasta que lo único que tiene es a Cristo, ¿no? Así es. Es eso, pero no estamos atados a lo material. Le preguntaban cuando muere Rockefeller, le preguntaban a su contador, ¿y cuánto dejó el señor Rockefeller? Y el contador dijo, todo. No se llevó nada, ¿no? Y Rockefeller es uno de los más millonarios del planeta, ¿no? Y no se llevó nada. Entonces, pero nosotros sí tenemos, yo le explicaba a unos amigos por ahí que, bueno, ahora estoy haciendo el intento de hablarles de Cristo. Les decía, porque ellos decían, no, es que nosotros no queremos tener nada que ver con una religión. Y le digo, es que realmente yo tampoco quiero tener nada que ver con una religión. Bueno, pero entonces, ¿por qué vas a una iglesia? Le digo, no, Ajá. Yo voy a ese lugar porque finalmente eso nació en mi corazón para adorar a Dios. Ese lugar en donde yo me encuentro con Él, en donde yo toco ahora para Él, en donde ahora ya sirvo para Él. Así es. Pero no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Tengo nuevos amigos. Exactamente, ¿no? O sea, mi relación con Dios es mía, íntima, es en la noche donde yo puedo orar con Él, platicar con Él, donde Él me da la oportunidad de llamarle amigo, ¿no? Así y donde me permite sanarme todos los días de muchas cosas, ¿no? Lo que mucha gente hace, por ejemplo, con la respetable profesión del psicólogo, ¿no? Pero sí, además, o sea, donde tiene una atención de las emociones y del alma, ¿no? Pero si no tienes una relación espiritual, constantemente vas a estar recurriendo a ese tipo de cosas. Y lo que quiere Dios es sanarte, ¿no? Así es. Algo que me gustaría comentar y precisamente respecto a una palabra que dijiste y era identidad. Considero que eso es como algo clave. Comencemos por el hecho de que algo que comentaba Gerson, la depresión y la ansiedad ciertamente le va a dar a todo tipo de personas y podemos ver, ¿no? Personajes que tenían todo, materialmente hablando. Un ejemplo, ¿no? Es Robin Williams, que se suicidó y se veía como una de las personas más alegres, que es como uno de los rostros de la depresión que muchas veces no estamos acostumbrados a ver. Un hombre sonriente que se ve bueno, que disfruta la vida. Sin embargo, no conocemos como el contexto de su vida, qué es lo que había en sus relaciones personales que lo mantenían vacío. Así es. Y hablando de la identidad, esta parte de mezclando, ¿no? Las redes sociales, la ansiedad y todo, buscamos y anhelamos una identidad, un grupo social, la aprobación de alguien, lo anhelamos desesperadamente y cuando no lo vemos, nos sentimos vacíos, es entonces cuando nuestras emociones comienzan a menguar, nuestros deseos de vivir comienzan a menguar. Y hablabas, ¿no? De cuando podemos sentir esta necesidad tan grande y es cuando ya hay una desesperación tan profunda que nada en este mundo nos llena. Es entonces cuando Dios es lo único. Y igualmente, ¿no? Yo sufrí un episodio de depresión, era adolescente, me duró como cerca de 2-3 años y nadie se enteró. Nunca nadie se dio cuenta de la depresión por la que estaba pasando. Comienzo a ver ideas suicidas, demás, así profundamente. Cuando un hombre, un pastor, junto con el grupo de jóvenes se acerca conmigo, igual no era de no salir de mi casa, dormir, no comía, llegué a pasar hasta 3 días sin comer y mi familia no se daba cuenta. Wow. Y cosas así, ¿no? Comienzo a ser constantemente seguida por este pastor, por el grupo de jóvenes. Apoyo. Me empiezan a invitar al grupo de jóvenes, a colaborar, etcétera. Te hacen sentir útil, te hacen sentir amado. No solamente es las herramientas espirituales, sino que también es el apoyo de los hijos de Dios. Cuando sientes realmente ese calor humano que Dios emana también a través de las personas, y considero que eso es algo
súper invaluable, porque no es lo mismo así como tienes que orar, pero bueno, ya me voy. No, o sea, también es el apoyo de una persona espiritual, de una persona que esté ahí contigo. Eso es muy importante, y en el momento que tú entiendes que eres un hijo de Dios, que realmente vales la sangre de Cristo, entonces todo comienza a cambiar. Tu perspectiva, tu visión del mundo comienza a ser diferente. Sí, así es. Y es el propósito de que la Biblia nos diga que nos congreguemos, ¿no? Así es. O sea, y por eso yo les decía, yo en mi caso, mi proceso de llegar a una iglesia fue primero encontrarme con Dios, en la calle, en mi casa. A solas, cuarto, ¿no? A solas. Y después venir a donde juntos adoramos a Dios, porque entonces empiezas a conocer gente que tiene una experiencia con Dios que te enriquece todavía más, y entonces empiezas a encontrar a la gente que ya está más avanzada en el conocimiento del corazón de Dios, y te empieza a llamar mucho más la atención, y entonces tú quieres ser como ellos. Entonces, porque miren, tomando en cuenta que el ser humano es dependiente de los grupos, ¿no? Sí, es social, Siempre un ser tiene social. ese sentido de pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces, lo que hace Jesucristo es eso, por eso somos sus ovejas. Nos Órale, hace qué padre. dependientes de su presencia, ¿no? No lo había visto de esa manera, pero es cierto. Y la descripción de, por ejemplo, que hace David en el Salmo 23, en donde dice, el Señor es mi pastor y yo soy su oveja, ¿no? Prácticamente lo que está diciendo. Claro, él es mi Y pastor. si te das cuenta, cuando nosotros analizamos a la oveja, pues no tiene dientes filosos, no tiene garras, no ruge, no consigue su alimento por él mismo, ¿no? O sea, por eso yo soy su oveja, y decía por él el hermano Wayne Myers, unas personas más respetables que hay en el cristianismo, y si cuando él quiere me trasquila, ¿no? Que son estas situaciones en donde les decía yo, la Biblia nos describe como gente alegre o como gente triste, pero no nos deja en esa situación Dios. Por eso Dios nos dice, ¿estás triste? Sí, pues canta, ¿no? Así es. Canta cosas de Dios, ¿no? Lee la palabra, ora, ¿no? ¿Estás alegre? Pues también canta, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener le decía yo a estos amigos que les estoy compartiendo la palabra de Dios, le digo, no, yo voy a la iglesia porque por consecuencia de lo que hizo Dios en mi corazón, de la vida nueva que me está dando, ¿no? Así es. No porque yo tenga que ir a una iglesia por obligación ni nada de eso, yo voy porque allí encuentro a mis hermanos, porque encuentro la adoración. Porque te lo exijan, ¿no? Muchas veces, no, es que tienes que ir y tienes que estar ahí. No, yo no voy a la iglesia a encontrarme con Dios, yo me tengo que encontrar con Dios a solas, ¿no? Así es. Muy bien, amigos, pues está increíble el tema. Vamos a unos comerciales brevemente con nuestra amiga Brenda. Tiene unos anuncios muy importantes que darnos. Tomen nota, por favor, y regresamos en un instante. Y bueno, ¿qué tal les está pareciendo el tema? Estaba revisando hace unas semanas que en mayo de este año hubo un análisis genético, el cual participaron 161 instituciones de todo el mundo. Y bueno, encontraron que 44 genes estaban involucrados solamente para depresión, y 153 que estaban también posiblemente relacionados a este padecimiento. Está súper interesante, ¿no? Y bueno, también el INEGI reportó en este año que para ansiedad ya presentaba el 32.4% de los habitantes, y para depresión era el 29%. Y se hizo una comparativa en el 2017 que solamente era el 14.2%. Y bueno, podemos ver que la pandemia ha provocado un aumento en estos padecimientos. Y bueno, también para recordarles que tenemos grupos en casa los martes y miércoles a las 6, 7 y 8 de la noche. También tenemos grupos para jóvenes por Zoom a las 7 de la noche para adolescentes de 15 a 20 años y a las 8 de la noche para mayores de 20 años. También tenemos el servicio los jueves a las 7 de la noche, y los domingos tenemos 4 horarios, a las 8, 10 y 12 de la mañana y a las 7 de la noche.
Y bueno, esperemos te conectes a estas reuniones en Zoom y vengas también a estas reuniones presenciales en la iglesia. Y bueno, vamos a regresar con Gama y los panelistas invitados para que nos den sus conclusiones. Bien, amigos, bueno, regresamos. Desafortunadamente ya nos está comiendo el tiempo y quisiera que pudiéramos cerrar este tema, esta conversación, con dos sentidos. La primera pregunta con la que me gustaría que me apoyaran es: ¿cómo puedo ayudar a una persona? ¿Cómo puedo acompañar a una persona que pueda superar o salir de la ansiedad, de la depresión? Y punto dos, ¿cuáles serían los focos rojos, los indicadores de alerta o de alarma que podríamos decir, híjole, necesito hacer algo ya sea por alguien más, por un amigo, como les comentaba, o por mí mismo, ¿no? Ok. Acerca de qué es lo que se puede hacer, definitivamente la empatía es muy necesaria. Como mencioné, he oído muchas veces que subestiman lo que es la depresión y de verdad es algo increíblemente horrible. Es como sentirte esclavizado, prisionero, totalmente en contra de tu voluntad. Por más que quieras, por más que luchas, no puedes sentirte feliz, satisfecho por nada. De verdad, pierdes la emoción de todo. Entonces, el hecho de menospreciar ese sentir va a arruinarlo, porque muchas veces creen que con esas palabras de apoyo de ya la hiciste, ¿no? Las pilas, eso les va a ayudar. No, o sea, es lo peor que pueden Estoy hacer. llorando por ti, ¿no? Estoy llorando clásico. por ti. En definitivamente abrir la confianza. Y es que hay dos tipos de personas, las que van a manifestar ese malestar y por ciertas actitudes, por ciertos comentarios lo pueden detectar. Hay personas súper cerradas que no se van a notar, no van a darse cuenta de esa depresión, pero hay que ser muy observadores. Incluso espiritualmente Dios permite a algunas personas percibir ese tipo de emociones. Así es. Y entonces es acercarse sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de altivez ni nada. Juzgar, permanecer ahí, a veces ni siquiera se necesita consejo, se necesita como estar simplemente ahí. Acompañando. Y exacto. Estar presente. Saber que hay alguien a quien le importas, porque eso es algo muy importante para una persona con depresión, porque pierdes toda tu valía, sientes que no sirves para nada, que no vales para nada. Pero saber que hay una persona que está ahí a quien tú le importas, eso marca una diferencia. Entonces, para una persona apoyar sería definitivamente estar ahí, estar atento, escuchar el tiempo necesario, brindar cierto tipo de ayuda, ayudar a salir de la rutina, hacer cosas diferentes, etc. Focos rojos, definitivamente pensamientos suicidas. Cuando ya comienza a ver como ese deseo de morir, cuando no encuentras motivaciones de vivir. Y yo me acuerdo mucho de una canción que escuchaba en ese periodo, es en inglés, pero en español la letra dice que mi coqueteo con el suicidio a veces quita el dolor, a veces mata el dolor. Y esa es una mentira del diablo muy, muy fuerte, wow. Porque de verdad lo crees. Piensas que esa idea suicida va a quitar el dolor y no es así. Pero cuando tú sientes eso, y hay veces que se comenta, hay quienes dicen, no, es que quien se va a suicidar no lo dice, simplemente lo hace. No, hay personas que lo dicen y la gente lo menosprecia, piensa que y luego, posteriormente, lo lleva a cabo. Entonces, poner atención a eso. Y las personas que lo sufren, sé que no es fácil, a mí me costó, de hecho, en todo mi periodo de depresión no pude recurrir a nadie, pero el hecho de estar solo, en el periodo de depresión, la soledad es una pésima consejera. Cuando estás bien, cuando estás estable, la soledad es saludable, es necesaria, en especial cuando estás a solas con Dios. Pero en tiempo de depresión, la soledad es una pésima consejera. Tienes que buscar a alguien, reconocer que necesitas ayuda y pegarte a alguien sabio. Obviamente no vas a ir con tus amigos los borrachos, con la comadre que te va a hacer peor, conocemos. O sea, ayudarte con una persona
que sabes que te va a ayudar a salir de esa situación. Así es. Sí, así es. Y como yo les decía, bueno, se ha tratado el tema de manera un poco superficial, y yo creo que lo que puso Dios en el corazón en este equipo para tratar ese tema es una solución. Así Hablamos es. ahorita de si la gente cristiana se puede deprimir o puede caer en depresión. Yo creo que no. Y decía una frase, Facundo Cabral decía, no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Así es. Cuando alguien conoce la salvación y se aferra por su fe a las enseñanzas de Cristo, no puede caer en depresión. Así es. No puede llegar a ese grado de pensar en suicidarse. Y si llega a ese grado hay que analizar cómo está nuestra relación con Dios, porque no hemos entendido una cosa que es lo más maravilloso, o el primer regalo más maravilloso que nos da Dios, el amor. Y la vida. Y sí, exactamente. Y de ahí, de su amor hacia nosotros es que nos da vida nueva, ¿no? Así es. Porque dice la Biblia que pues, no había ninguno merecía la salvación, ¿no? Así Sin es. embargo, por amor a nosotros, Juan 3:16, Dios nos da la salvación, ¿no? Entonces, y yo creo que la solución es eso. Si eres una persona que todavía tu fe no está en buscar a Dios y todo eso, la recomendación es que lo hagas. Que lo Bien. hagas. Yo creo que siempre hay una persona que está dispuesta a compartirte de esa salvación. Claro. Y sobre todo, me ha tocado muchos casos de gente que no ha creído, y les digo también de estos chicos que ahora estoy compartiendo, que tenían problemas de ansiedad por todo lo que está pasando, ¿no? Por todo lo que está pasando y que está bajo el control de Dios. Cuando yo les hice mención de esto, ellos, cuando yo les platiqué por qué todo está bajo el control de Dios y qué es lo que quiere Dios para todos nosotros, porque la salvación fue para todos, ¿no? Dijo, todos los cristianos que crean en mi nombre van a ser salvos, ¿no? Dijo, todos los que crean. Así es. Entonces, cuando yo les dije esto, esas palabras que realmente son las palabras de Dios, que es la palabra de Dios, la Biblia, lo primero que causaron en ellos fue la paz. Y cuando terminó la plática, es que ahora sentimos mucha paz. Es el primer regalo que Dios te da. Paz. Porque en paz es cuando tú vas a pensar malas cosas. Y como yo les decía, mi trabajo, yo sé que no es convertirlos a Cristo, es hablarles de Él, dejarlos Así es. pensando en Él. El trabajo de que la conversión viene del Espíritu Santo. Sí, uno puede a lo mejor comentar alguna experiencia, ¿no? Exactamente. Tu estilo de vida, cómo ha cambiado, cómo eras antes y cómo Dios ha transformado tu forma inclusive de pensar. Así es. Y lo que decía Gaby acerca de la empatía es eso, es el otro nombre que recibe la empatía es amor, ¿no? Porque muchas veces fíjense, y tiene que ver con una situación de tranquilidad. Por eso les comentaba la estadística esta al principio de que de la Edad Media a la Segunda Guerra Mundial la humanidad cae en unas depresiones terribles, y yo creo que en 2020 pues andamos por ahí mismo, ¿no? Bueno, y digo porque todavía somos parte de la humanidad, no somos parte del mundo, pero sí somos parte de la humanidad. Claro. Entonces, yo creo que andamos en eso mismo, y es donde el amor debe de sobreabundar. Así es. Porque hablamos de las frases, estas tonterías de ponte las pilas, échale ganas, y no, levántate, no, levanta la cabeza. Ayúdate que yo te ayudaré. Exactamente, sí, sí. Entonces, hablando de esas cosas, no, eso no funciona, ¿no? Lo que funciona es, como dice Gaby, realmente muchas veces lo que más funciona es que tú escuches con paz y serenidad a esa persona, para que solito, un abrazo, ¿no? Ajá, sí, exactamente. O sea, un acercamiento, ¿no? Y qué curioso que esta pandemia es todo lo contrario, ¿no? Te Que aleja. aléjense, ¿no? Véanse por una pantalla. Yo platicaba una vez, estaba platicando con Fernando, creo, y con Mabel, de que como que se está completando el escenario justo para la aparición del anticristo, ¿no? De miren, ya todo, la economía va a estar muy mal, ya vienen las enfermedades, no hay control, las naciones, ¿no? Pero yo tengo la solución, que es lo que dice la Biblia. No estoy diciendo, no estoy contando ninguna película de Steven Spielberg, ¿no? Sí, ¿no? Lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, eso es lo que, como que dices, ya se está ajustando todo, ¿no? Por eso yo les decía a estos chicos, es que el tiempo ya se acabó. Ahora ya no tenemos ya no tenemos elección. Y si buscamos una elección va a ser la peor de todas. Así es. O sea, Dios no es una opción.
¿no? Y Él mismo está haciendo todo para que no sea una opción para Así la es. gente, ¿no? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad así es. y la vida. O sea, mencionabas, ¿no? Al principio, o sea, disfrutas lo que haces, o sea, tu vida. O sea, Jesús es la vida, ¿no? Sí. O sea, y Él es el camino para tener plenitud. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, no para que vivan en tristeza, en angustia, en depresión, en estrés. Y algo que me gustaría comentar acerca de lo que dijo Gerson, ciertamente, ¿no? Como hijos de Dios no deberíamos, y es que no deberíamos padecer depresión ya estando en Cristo. Sin embargo, la realidad es otra, ¿no? Y no significa que ya estemos desterrados de Dios y que ya Dios no nos quiera o no nos ame, ¿no? Él sigue estando ahí. O que no ames a Dios. Ajá, ¿no? o que ya de plano yo soy un hereje y ya estoy perdido, ¿no? No significa Pequé. eso. De entrada, estamos en una guerra, tenemos que saberlo. Y muchas veces somos heridos, somos lastimados por el enemigo y eso nos provoca que seamos vulnerables. Entonces hablábamos de que todo esto es espiritual también. Entonces podemos sufrir un ataque de que hay personas más vulnerables y que ciertamente tal vez no estaban en su mejor condición, no estaban pasando tantas cosas, que estaban débiles espiritualmente y esto vino a afectar, ¿no? Pero cuando Jesús dijo, vengan a mí los que están cansados y cargados, porque yo los haré descansar. Así es. Esto lo dijo para las personas que se habían alejado por una u otra razón de Él. Entonces, si estamos cansados, si estamos cargados, significa que nos hemos alejado de Él. Tal vez no intencionalmente, tal vez las circunstancias, tal vez por X o Y razón, nos hemos apartado de Él. Sin embargo, Dios sigue siendo paciente y nos llama. Así nos es. sigue atrayendo Tenemos- a Él y dice incluso, ¿no? Cuando habla de la oveja, que nos va y nos busca, cuando muchas veces en nuestra depresión, en nuestra ansiedad, nos olvidamos de cuál es nuestro refugio. Él va y nos busca y nos trae de nuevo al redil. Así es. Así es. Entonces, yo les decía acerca de esto, de esta situación que pareciera que se está configurando para que las personas abandonen el camino de Cristo, con esto de los alejamientos y estas cosas. Pero por eso insisto en la importancia de tener una relación personal con Cristo. Así es. Esa sería la conclusión. Sí, mi conclusión sería, las personas que ahora están viviendo, y yo entiendo que no podía estar en sus zapatos de la gente que ha perdido a un ser Querido. a un ser querido en esta cercano. pandemia, o que ha perdido un asunto de negocios y todo esto. No podría decir que lo que sienten ellos, no puedo porque no lo he vivido, Claro. pero sí les podría decir que no existe la frase ponte las pilas, échale ganas y siga y vamos a salir adelante, como dice nuestro señor presidente. No va a ser así. O sea, si conoces de Dios, Necesitas poder. acércate otra vez al camino de Dios. O sea, no Así te alejes, es. no tomes una mala decisión. Así Y yo es. lo veo, por ejemplo, cuando se reabrió la congregación, la gente paulatinamente fue llegando, ¿no? Y el esfuerzo y la dedicación de los líderes de esta congregación ha sido que la palabra de Dios llegue a todo tiempo, en todo momento, y Así que no es. se pierda nunca el mensaje de Cristo para todos ellos, ¿no? Y entonces, a manera de conclusión es, la solución siempre va a vivir en nosotros, siempre va a vivir con nosotros porque Él lo prometió. Y Así yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Así es. Entonces, yo no creo que exista algo más importante que sea eso para resolver todo eso. Y yo creo que no es la vacuna, yo creo que sigue siendo Cristo, ¿no? Por sobre todas esas cosas. Bien, Gaby, a manera de conclusión. A manera de conclusión, definitivamente, métodos y soluciones el mundo las ofrece, pero son soluciones temporales. Definitivamente, si queremos una respuesta real, una respuesta eterna, la única es Cristo. Pero la respuesta siempre está ahí. Simplemente somos nosotros los que nos alejamos o buscamos otros medios, buscamos otras respuestas, porque sabemos que en el mundo vamos a tener como cierta
cierta facilidad, ¿no? Hasta cierto punto de obtener esas respuestas, porque tal vez se me hace más fácil pagar a un psicólogo, se me hace más fácil comprar antidepresivos, se me hace más fácil recurrir a una borrachera para aliviar mi dolor, pero la verdad es que cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios y vamos hacia Él, entonces vemos que todo eso es transformado ya de una forma permanente. Así es. No es algo temporal, no es algo que te va a sedar el dolor por el momento. Y es permanecer en Él, no simplemente tengo el problema, lo busco, ya lo soluciono y me alejo. No, se trata de permanecer en Así Él. es. Y muchas veces nosotros fallamos, pero si hay en nuestro espíritu esa hambre por Él, Él mismo viene, nos busca y nosotros mismos debemos de tener esa pasión por permanecer en Él. Entonces yo creo que sí, ciertamente buscar a Dios, pero también la permanencia en Él. Así es. Bueno, yo quiero cerrar con una expresión que algún día dijo un hombre llamado Blaise Pascal. Dijo que en todos los seres humanos hay un vacío y ese vacío tiene la forma que solo Dios puede llenar. ¿En qué momento se da ese vacío? ¿En qué momento se llena ese vacío? Cuando nosotros buscamos a Jesús. Jesús dijo, por eso quiero hablarles a todos acerca de mi Padre, para que ellos también puedan conocerlo. Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy un paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Solamente Jesús puede darte descanso, amigo, creyente y no creyente en Jesús, Él es la solución. Bien, amigos, pues se nos ha terminado el tiempo en esta ocasión. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos, Gracias por la invitación. por darnos su experiencia, sus comentarios muy, muy atinados. Y queremos seguir respondiendo a sus comentarios, amigos, aquí abajo en la caja de comentarios. Si tienen alguna experiencia, adelante. Y nos vemos la próxima semana en Un Enfoque, martes a las 9 de la noche. Hasta luego. No se depriman.